Hoy oficialmente inicia el cónclave, este proceso de elección del nuevo Papa tras la muerte del Papa Francisco. Tenemos un contacto. Marcelo, ya está con nosotros vía Zoom. ¿Cómo se sienten, digamos, esas energías o esas sensaciones y emociones ya desde el Vaticano? Un saludo a todo el estudio, ¿cómo están? Saludos desde el Vaticano, aquí viviendo un momento histórico junto con toda la iglesia. Justo ahora, mientras estamos aquí en vivo en la entrevista, los cardenales van uno a uno a prometer arriba del Evangelio el voto de secreto y con eso ellos atestiguan que pues van a mantener silencio con el público externo. Y la verdad es que aquí hay un ambiente buenísimo, ¿no? Aquí desde voluntarios del jubileo, familias de todo tipo de naciones, mexicanos, venezolanos, de Asia, americanos. La verdad es que la basílica está llenándose poco a poco más. Mucha gente pues ahora está trabajando y seguramente se empezará a llenar más en la noche cuando sea la primera esfumata, después de la primera votación. Pero pues bueno, un ambiente de mucha alegría, mucha unidad con la iglesia y también de mucha emoción, ¿no? Me pongo a pensar cómo las personas que están aquí, pues al final gente que confía en esa promesa de Jesús que dice, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia, ¿no? Y ese es el Papa que vamos a empezar que ya estamos rezando y que vamos a obtener en unos días. Ese alguien que viene de la línea directa de San Pedro, pasa por Francisco y llega a nosotros. Esto es un ambiente de mucha alegría, mucha esperanza y qué mejor que aquí en este año jubilar. Y en la novena de la Virgen de Fátima, un evento muy provincial. A ver, Marcelo, ¿cuántos días tienes ya en el Vaticano? ¿Cómo estuvo el proceso de las conversaciones entre los cardenales? Que sabemos que aunque ocurra a puertas cerradas, de pronto podemos ver el movimiento desde afuera. Y si ya también podemos percibir ese humo, ¿no? Ese humo negro que pronto se transformará en el humo blanco, el famoso humo blanco. Sí, bueno, pues yo tengo aquí la gracia de poder vivir en Roma, entonces me ha tocado estar muy de cerca todo el proceso del Vaticano, desde la muerte del Papa Francisco, cuando murió aquel sábado previo a lo que iba a ser la misa de Carlo Acutis, que al final pues fue cancelada. Me tocó ahí mismo y el domingo de la Misericordia estar repartiendo comunión aquí en el Vaticano y poder ver a los cardenales en la sacristía y platicar con algunos de ellos. Con el cardenal de Uruguay, el cardenal de México, que justo acababa de llegar hace 2 días, para mí como mexicano, pues un regalo muy grande. Y bueno, la verdad, lo que vino a partir de ahí, pues fue para los cardenales mucho trabajo, mucho. Estamos hablando más de 11 congregaciones donde se hablaron de diferentes temas, se asignaron, se planteó un poco la visión de la iglesia. Se habló de temas como la pobreza, como el legado del Papa Francisco, como el perfil del nuevo Papa. Esto era muy importante y ya nos lo adelantaban los cardenales en entrevistas con diferentes medios. Decían, por favor, recen por nosotros, pues estamos definiendo el nuevo perfil del Papa, ¿no? Esa era la petición de oración de parte del Colegio de Cardenales. Y pues bueno, también con mucha emoción, hoy en la mañana aquí arrancó todo con la misa a las 10 de la mañana a puertas abiertas para todos los que quisieran venir, la famosa misa Proeligendo Pontifice, donde pues bueno, es una misa, todos los cardenales con casulla roja para el Espíritu Santo, para pedir intercesión ahora sí del Espíritu Santo y de todos los ángeles y santos en este momento pues tan importante, ¿no? Creo que ellos entienden muy bien el peso. Pues ya decía, no sé, el cardenal de Nueva York decía que, o sea, que él cuando pensaba en el Papa decía, alguien pastoral como Francisco y tal vez de una línea un poco más clara en temas de doctrina, ¿no? Y él mismo decía, yo tengo que venir al cónclave, se lo debo a mi conciencia, a mi país, a la iglesia. Y pues bueno, no, esto seguramente para todos ellos pues es un privilegio muy grande el poder estar aquí. No olvidemos que muchos de ellos son cardenales novatos, en el sentido de que fueron ordenados cardenales o electos por el Papa Francisco, entonces nunca han visto un cónclave. Entonces, bueno, también eso le agrega un toque de novedad a esto que estamos viviendo. Ahora bien, Marcelo, justamente que tocas ese tema, que muchos de ellos son cardenales novatos, ¿considerarías entonces que quizás en esta elección del próximo pontífice se pueda demorar un poco más? Porque las estadísticas apuntan a que realmente puede ser que hoy no se vea ese humo blanco, sino que pasen los días para esclarecer
mucho más y que, bueno, quizás el Espíritu Santo pueda actuar de otra forma y decir un nombre para que se ganen esos 2/3 que se necesitan para escoger el Papa, pero con lo que dices que, bueno, hay quienes es primera vez que van a votar y van a participar dentro de este cónclave, otros que no saben si llevar la misma línea del Papa Francisco o cambiar a la parte más conservadora. Entonces, ¿cómo consideras tú que se pueda demorar o no este proceso de elección? No, eso es una pregunta buenísima, gracias. Seguramente una pregunta que muchos de los de la audiencia tendremos en nuestro corazón. Y la verdad es que la respuesta es sí, en mi opinión es que sí, y no solamente por eso, sino también pongámonos en el contexto. En los últimos cónclaves el promedio estaba en 120. Ajá. El Papa Francisco dejó esta tradición, que no es regla, dejó esta tradición un poco pues, por los suelos al escoger a 133 electores hasta el día de hoy, y ellos son los que ahorita están entrando a la Capilla Sixtina. Entonces está el tema de que son 133, o sea, 13 más que años anteriores. Está el tema de que muchos son nuevos. Está el tema, el factor europeo, ¿no? Antes la mayoría de los cardenales eran europeos, es decir, que se veían muy seguido en diferentes eventos, etcétera. Ahora no es el caso. El Papa Francisco nombró muchos cardenales pues, de iglesias o diócesis muy desconocidas, ¿no? Entonces, pues eso fue también parte de las nuevas novedades que nos lega el Papa Francisco, el decir, a ver, no por ser cardenal de una ciudad grande te asegura el puesto. O sea, yo asigno cardenales a los que yo considero, y si tú eres obispo de un lugar, pues no te asegura puesto de cardenal. Entonces, eso es también uno de los factores por lo cual yo mismo me sumo a la estadística de decir, muy probablemente hoy no tendremos papa. Sería una sorpresa muy grande y a todos nos sorprendería muchísimo. Pero sí, me sumo a esa estadística, lo cual por otro lado pues le da mucho tema de novedad. Hay muchos cardenales pues, más jóvenes, hay muchos cardenales pues, de países pues, muy lejanos, como lo hemos dicho. Pues sí, todo eso suma muchísimo, ¿no? Entonces también pues de cierta forma pues agradecerle al Papa Francisco por esta sangre nueva que le hereda a la iglesia. Y qué bonito que ya estamos viendo, Alejandro, gracias a tus imágenes, Marcelo, que pues ya los alrededores de la capilla están cada vez convirtiéndose en más multitudinarios, llegan más feligreses, más peregrinos, ansiosos pues a conocer realmente si hoy habrá un sí o un no para ver quién va a ser el próximo líder de los 1.400 millones de feligreses y católicos alrededor del mundo. Qué bonito ver eso. Bien, también, Marcelo, esperamos poder también conversar contigo el día que tengamos papa, bueno, por lo menos esos días para hablar de justamente cuál sería el camino de la iglesia desde ese punto, porque sabemos que esto va a tener un peso y una representación importante. Marcelo, quisiera saber en lo personal, sabemos dentro de la parte religiosa, ¿cuáles son esas expectativas que manejas? Sí, no, bueno, antes que empiezo agradeciendo y ya como dicen en inglés, looking forward, ilusionado por poderme volver a conectar con el estudio. Otra vez gracias por la invitación y feliz de poder conectarme con ustedes el día donde tengamos nuevo papa. Por otro lado, pues bueno, expectativas, las ilusiones, pues yo voy un poco en la línea de lo que los mismos cardenales han dicho en las diferentes asambleas. Se habla mucho de un papa que siga un poco la línea del Papa Francisco, sobre todo en temas de pobreza y de pastoral. Se habla mucho también del camino sinodal, se habla también mucho de una iglesia en salida, se habla mucho también, diferentes cardenales hablan de un papa un poco más tranquilo. El mismo obispo Robert Barron de los Estados Unidos, un obispo muy conocido en la lengua americana, pues porque es, por su colaboración y su fundación del proyecto World on Fire, que ahorita se encuentra en Roma. Él hablaba que a él no le molestaría un papa de silencio, un poco más silencioso, un poco más de transición, después de el gran Papa Juan Pablo II, el gran Papa Benedicto, cada uno le dando algo importantísimo. Y el gran Papa él decía que no le molestaría un papa un poco más tranquilo, más reservado, que tome todo esto y sí lo va Vaticano II y muestra el camino de la iglesia. Entonces, pues bueno, esos son un poco los sentimientos, ¿no? Al final, pues bueno, el cardenal que se ha escogido por sus hermanos cardenales, pues
pues seguramente también él tendrá pues unos aires de novedad, unos aires de viva, que también seguramente vendrán muy motivados por el Espíritu Santo. Amén, y que así sea. Bueno, decía el propio Papa Francisco que el próximo líder sea un líder menos diplomático y más hacia Dios, hacia la línea de lo que era San Pedro. Así que queremos agradecerte, Marcelo, por este contacto y te esperamos para una próxima, ya luego que haya un próximo líder de la iglesia.